El titular de esta historia es: Mis padres me rogaron que volviera a casa por Navidad después de que me quitaron el dinero de la universidad para pagar a mi hermana. Así que me vengué y ahora me están rogando. Hola a todos. Antes de empezar con el video de hoy, necesito su ayuda. Vemos que el canal está perdiendo audiencia y una de las mejores maneras de ayudarnos es suscribiéndose. Es rápido, gratis y nos ayuda a seguir creando contenido genial para ustedes. Su ayuda lo es todo. Trabajemos juntos para que este canal crezca. Muchas gracias. Comencemos el video ahora. Hola chicos, tengo 28 años, soy mujer y necesito desahogarme. Necesito escribirlo en algún sitio, ya que es una historia larga. Hace mucho que no hablo con mi hermana ni con mis padres. Dentro de 8 años, la llamaré Yen. No sé cómo empezar esto, pero aquí va. Trabajo para una gran empresa de inversiones en la ciudad. ¿Conoces esos edificios altos con vestíbulos bonitos donde todos van elegantes? Sí, uno de esos. Estoy casada con Dan, un hombre de 32 años que es un abogado fantástico. Soy buena en mi trabajo y he ganado suficiente dinero para comprarme una casa. La vida es fantástica ahora mismo, pero no siempre fue así. De niña, todo giraba en torno a mi hermana, Yen. Mis padres pensaban que era perfecta porque era 3 años mayor. Pensaban que todo lo que hacía era genial. Saqué una 6 en matemáticas. Al menos ella lo dio todo. Dejó la universidad. No todo el mundo debería ir a la universidad. Se casó con un chico que conoció en una gasolinera cuando tenía 19 años. El amor entre los jóvenes es realmente dulce. Al mismo tiempo, me esforzaba por sacar solo sobresalientes. Trabajaba a tiempo parcial en una aburrida empresa de suministros de oficina e intentaba entrar en una universidad decente. Pero nada de lo que conseguí fue suficiente. Podría haber encontrado la cura del cáncer y me habrían dicho: «Qué bien, cariño, pero ¿viste el nuevo color de pelo de Yen?». El verdadero problema empezó cuando recibí la carta de admisión a la universidad. Conseguí media beca para estudiar finanzas, lo cual fue un gran logro para mí. Llevaba mucho tiempo dándole vueltas a esto. Mi abuela, la madre de mi padre, había reservado algo de dinero solo para mis estudios. No era mucho, pero con mi beca y mis ahorros, lo habría pagado todo. Recuerdo correr a casa ese día y pensar que tal vez, solo tal vez, por fin estarían orgullosos de mí. Encontré a mi madre en el sofá, como siempre, revisando su teléfono. Papá estaba sentado en su sillón reclinable, viendo la tele como siempre. Mamá, entré. Papá, les enseñé la nota. Mamá apenas levantó la vista. ¡Qué tierno! Cariño, ¿podemos hablar del dinero para la universidad? Ya sabes, el dinero de la abuela. Papá apagó la tele en ese momento. Eso nunca es buena señal. Empezó a hacer eso de no mirarme. Tuvimos que gastar el dinero en otra cosa. Parecía que alguien me había echado agua fría. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes cuánto cuestan las bodas, verdad? Bueno, la boda de Yen es pronto. Me quedé ahí parada intentando descifrar lo que oía. Tomaron el dinero que mi abuela me dejó para la universidad y lo usaron para pagar la tercera boda de Yen. Sí, leíste bien. Tercero, para cuando tenía 23 años. Ya se había casado y divorciado 2 veces. Me volví loca. Empezaron a gritar sobre lo injusto que era que siempre eligieran a Yen antes que a mí. Mamá se enojó y dijo que estaba siendo egoísta y que debería alegrarse por mi hermana. Papá simplemente se quedó sentado, incómodo como solía hacer cuando había una pelea. Empaqué mis cosas y me fui esa noche. Solo llevé lo que cabía en mi coche. Conduje hasta casa de mi tía Pat. La hermana de mi madre es mi tía, pero no hablan mucho porque mi madre dice que tiene demasiadas opiniones. Lo que la tía Pat hace en realidad es denunciarlos por sus mentiras. Sin hacer preguntas, me aceptó. Más tarde, me enteré de que había estado ahorrando para la universidad de su hijo, pero él había fallecido en un accidente de coche hacía unos años. Dijo que me ayudaría con la universidad, pero solo acepté si le prometía devolverle hasta el último centavo. Fue increíblemente difícil ir a la universidad. Estaba estudiando a tiempo completo y trabajando en una cafetería que siempre olía a café quemado. Tenía que mantener un buen promedio para conservar la beca. Así que, básicamente, vivía en la biblioteca. Pero, ¿sabes qué? Lo logré. Me gradué con honores. Conseguí un puesto en la empresa de inversiones donde sigo trabajando y le devolví a la tía Para hasta el último centavo en 2 años. Ahí también conocí a Dan. Nos encontrábamos constantemente en la sala de descanso, ya que él estaba haciendo un trabajo legal para la empresa. Me invitó a tomar un café con él, y el resto es historia.
El año pasado nos casamos, compramos una casa y por fin todo iba bien. Hacía mucho que no hablaba con mi familia, ni siquiera una llamada o un correo electrónico. Y tenía mi número, pero nunca me llamó. Mis padres me enviaron una tarjeta cuando me gradué, pero nada más. Probablemente la tía Pa también se lo contó. Así que esa es la historia hasta ahora. Tengo que explicar todo esto para que lo que pasó después tenga sentido. Todo empezó la Navidad pasada. Mi tía Pa llevaba días comportándose de forma extraña, así que debería haberlo previsto. Empezaba a hablar por teléfono y luego paraba, pero yo estaba demasiado ocupada con el trabajo como para darme cuenta. Dan y yo siempre pasábamos la Nochebuena en casa de la tía Pat. Hornea unos rollos de canela deliciosos que huelen de maravilla por toda la casa. Normalmente simplemente pasamos el rato, vemos películas y abrimos un regalo a medianoche. Es genial, ¿sabes? Así que llegamos a su casa sobre las 6. Come una bandage enorme de mi cazuela de boniato. Lo intento, pero la mía probablemente no esté tan buena como la suya. Dan también tiene los regalos. Sentí que algo faltaba en cuanto abrí la puerta. Había demasiados zapatos fuera y demasiados abrigos en el perchero. Después, los oí. La risa de mi madre, la voz de mi padre y mi hermana y gritando a gritos por algo. Casi me detuve en la entrada. Dan chocó conmigo porque me detuve enseguida. La cazuela casi se va volando. 8 años. No había visto a ninguno en 8 años. Y allí estaban, sentados en la sala de la tía Pa como si pertenecieran allí. Mamá tenía casi todo el pelo canoso. Se lo tenía todas las semanas. Papá había crecido bastante. Y Jen, bueno, parecía la misma, pero ahora tenía 2 niños pequeños que no conocía agarrados a sus piernas. La tía Pa corrió y parecía que iba a llorar. Lo siento mucho, Mel. Llegaron hace 1 hora. Intenté llamar, pero tu teléfono saltó directo a buzón de voz. Tenía el teléfono en el bolso, en silencio por cosas de trabajo. Qué bien lo pasamos, ¿verdad? No podía levantarme. No podía mover los pies. Dan me puso la mano en la espalda y dijo, «Podemos irnos si quieres». Pero mi madre me vio antes de que pudiera hablar. Mel, mi amor, vino corriendo como si nos hubiéramos visto ayer. Intentó abrazarme cualquier otra cosa. Retrocedí tan rápido que volví a golpear a Dan. «¿Qué haces aquí?» Mi voz sonaba extraña, demasiado aguda. Es la época navideña. Mamá lo dijo así. Me dio una explicación completa. La Navidad es época de reunión familiar. Papá seguía en su silla haciendo ese gesto raro de media mano. Vi a Jen observándome aunque estaba ocupada con sus hijos. Ni siquiera sabía sus nombres por aquel entonces. Parecía que no entendían. El mayor, un niño de unos 7 años, le murmuró algo a Jen, probablemente preguntándole quién era yo. Fui directo a la cocina. Tuve que dejar el plato antes de que se me cayera. Necesitaba respirar. En casa de la tía Pat, la cocina siempre era un lugar seguro para mí. Había pasado tantas horas allí haciendo tareas o ayudándola a hornear. Dan entró detrás de mí. Así de bueno es. Siempre reconoce cuando necesito ayuda. ¿Estás bien? Negué con la cabeza porque no me atrevía a hablar. La tía Pat entró con cara de tristeza. Vinieron y dijeron que querían arreglar las cosas. Les dije que sorprenderte así no era buena idea. Pero si conoces a tu madre. Sí, la conocía. La reina de hacer lo que quería y luego lidiar con las consecuencias. Podía oír a los niños jugando en la sala. Alguien había puesto música navideña. Todo se sentía tan extraño, como si hubiera entrado en otro mundo donde no habían sucedido los 8 años anteriores. ¿Nos vamos?, preguntó Dan de nuevo. Ya estaba cogiendo las llaves del coche. Estaba a punto de decir que sí. Tenía muchas ganas de decir que sí, pero entonces vi la cara de la tía Pat. Había preparado toda esta comida y decorado todo con tanto esmero, y ahora estaba atrapada en medio de este desastre. No. Al final dije, así es como hacemos las cosas. No voy a dejar que lo destruyan. Dan asintió. ¿Me entiende? ¿Sabes? La tía Pat me agarró la mano con fuerza. Dije, solo dame 1 minuto. Mientras caminaba hacia la puerta trasera, necesitaba un poco de aire fresco. Afuera hacía mucho frío. Aún no me había puesto el abrigo. El frío era fantástico. Me ayudó a pensar con más claridad. Podía ver la cocina por la ventana. La gente moviéndose dentro parecía una familia normal en Nochebuena. Fue entonces cuando salió mi madre. Ni siquiera me trajeron un abrigo. Normal, dijo, te vas a enfermar, como si me lo hubiera repetido todos los días durante los últimos 8 años.
como si tuviera derecho a ser mi madre hoy. Tenía muchas preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Por qué no llamaste primero? Pero lo que salió fue, ¿por qué estás aquí de verdad? Empezó a hacer eso de tardar una eternidad en ir al grano. Se trata de Jen. Se trataba de Jen, por supuesto. ¿Qué no le pasaba a Jen? ¿Y ella? Las cosas estaban cambiando para ella. Esperé. Es algo que mamá suele hacer. Da vueltas en círculos hasta que alguien le dice que vaya al grano. Finalmente, dijo, Jen se va a divorciar otra vez. La miré como diciendo, ¿se suponía que eso era noticia? Que Jen se divorciara fue como la salida del sol. Sucedía con bastante frecuencia. Y dije, y necesita tiempo para rehacer su vida, para encontrarse a sí misma. Algo en su voz me inquietó. ¿Qué tiene que ver conmigo? Papá salió en ese momento. Por cierto, todavía no tengo abrigo. Tenía la misma cara que cuando me dijo que había malgastado el dinero de mi educación. Dijo, Mel, intentando sonar serio, te ha ido bien. Buena carrera, una casa estupenda y un matrimonio feliz. No me gustaba nada cómo iban las cosas. Pensé que estaban allí para disculparse o para sentirse mal, pero no era así. Todavía quieren usarme para ayudar a Han. Incluso después de todo este tiempo, estábamos pensando. Mamá dijo, quizás podrías cuidar de Ben y Lisa un tiempo. Realmente sentí que había oído mal. Quédate con ellos hasta que Jen se mejore. Papá añadió rápidamente. Necesita tiempo para resolver las cosas, encontrar un nuevo hogar y tal vez incluso volver a la escuela. Me quedé allí tratando de entender lo que decían. Me pidieron que cuidara a los hijos de Jen, aunque no habíamos hablado en 8 años. ¿En serio? Respondió mamá. Tiene todo el sentido. Era como si me estuviera pidiendo que cuidara sus plantas mientras estaba de vacaciones. Tienes esa casa tan grande. Dan tiene un buen trabajo y a veces teletrabajas. Yo teletrabajo 2 veces al mes. Aún así, los niños tendrían estabilidad y estructura. ¿Y Jen realmente necesita esta oportunidad para hacer qué? Interrumpí la fiesta. Encontrar a tu cuarto marido. Mamá arrugó la cara. Eso no está bien. Eso no es justo. Me reí, pero no porque fuera gracioso. ¿Sabes que no es justo? Después de 8 años sin hablarme, apareces en Navidad y me pides que sea la madre de los hijos de otra persona. Papá intentó ayudar. Ya no hay número de Mel. ¿Dónde está Jen? ¿Por qué no me lo pregunta ella misma? Jen llegó a la puerta justo a tiempo. Debió de estar prestando atención todo el tiempo. Hola, ahí estás, dijo como si estuviéramos todos pasando el rato. Tenía curiosidad por saber a dónde iban. Llevaba a los niños con ella. Ben parecía cansado mientras Lisa sostenía un conejito de peluche que había visto días mejores. Estos son tus tíos. Jen les ordenó que nos miraran a Dan y a mí, que se había acercado silenciosamente por detrás con mi abrigo. La tía Mel y el tío Dan. Los pequeños simplemente nos miraron. No se les puede culpar. Ben tenía 7, Lisa 5, y Jen seguía como si estuviera presentando a sus perros o algo así. Son niños muy majos, muy autosuficientes. Ben incluso sabe cocinar su propio desayuno. La forma en que lo expresó, como si fuera un argumento de venta, me revolvió el estómago. Un niño de 7 años no debería tener que cocinar su propio desayuno. Dan finalmente habló. Parece que esto requiere más conversación, pero no en Nochebuena. Intentó ser diplomático, pero Jen no lo dejó. ¿De qué hay que hablar? Todos ustedes lo tienen todo. Una casa grande, trabajos decentes y sin hijos. Está perfecto. Solo necesito unos 6 meses, tal vez un año como máximo. Un año. No podía creer lo que estaba oyendo. Por supuesto, necesito poner mi vida en orden. ¿Sabes? Puede que me vaya de viaje para averiguar qué quiero. ¿Y su padre? Pregunté. Jen agitó la mano como diciendo que no le interesaba. Oh, no sirve para nada. Tal vez en Las Vegas o algo así. Tuve que preguntar. ¿Cuál? ¿Cuál papá? 1, 2 o 3. Mamá se quedó sin aliento. Mel, Jen, por otro lado, simplemente se rió. 2. El número 1 se mudó a Canadá. Y tercero, ese matrimonio fue anulado, así que él no cuenta. No pude soportarlo. Estaba a punto de entrar cuando ella me agarró del brazo. Oye, hermana, por favor, ayúdame. Necesito esto. Me muero. Vi su mano en mi brazo, a los niños y a mis padres, que observaban todo como si todo fuera a salir exactamente como lo habían planeado. No, una simple palabra debería haber bastado. Después de esa terrible Nochebuena,
Esperaba que las cosas mejoraran. Tal vez captaran la indirecta y nos dejaran en paz. Sí, me equivocaba. Yen empezó a venir a casa. Al principio, los niños solo venían a jugar. Los invitaba y les decía cosas como, deberían conocer a sus tíos. Dejé entrar a Ben y Lee porque me sentía fatal por ellos. Son buenos niños cuando Yen no está, pero las cosas se pusieron raras durante las visitas. Empezó a llegar sola, siempre cuando sabía que Dan estaría teletrabajando. Al principio, no le di mucha importancia. Los martes y jueves, Dan trabaja desde casa mientras yo suelo estar en la oficina. Nuestra vecina fue la primera en decir algo. Es una mujer mayor que vive al lado y prácticamente está al tanto de todo lo que pasa en nuestra calle. Un día, me vio recogiendo el correo y me dijo, «Tu hermana sí que se arregla para ver a tu marido». Me quedé confundida. ¿A qué te refieres? Sabes, siempre lleva esos vestiditos cuando viene de visita, incluso cuando hace frío, y se queda horas. Ahí fue cuando todo encajó. Casualmente, Yen aparecía por allí todas esas veces que Dan estaba solo en casa. Siempre necesitaba su asesoría legal para su divorcio. Esa noche, le pregunté a Dan. No parecía el mismo en absoluto. Parecía realmente incómodo. Dijo que se estaba volviendo inapropiado. Así que iba a contarte que Yen llevaba semanas coqueteando con él. Resulta que venía a trabajar con esos vestiditos y siempre encontraba una excusa para inclinarse sobre su escritorio o tocarle el brazo. Dan siguió intentando actuar como un profesional porque, primero, es buena persona y, segundo, ella es su cliente en el asunto de la custodia que estamos resolviendo. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando ella le dijo, «Sabes, si alguna vez te cansas de la versión aburrida, siempre puedes pasarte a la hermana divertida». Se refería a mí cuando dijo la versión aburrida. Mi hermana me tachó de aburrida porque estaba coqueteando con mi esposo. Dan lo paró enseguida. Le dije que necesitaba contratar a otro abogado y que ya no podía venir a casa cuando yo no estuviera. Estaba muy enfadada. Llamé a Yen enseguida. Contestó y actuó como si todo estuviera bien. «Oye, hermana, estaba pensando en ir mañana. No te assert mi marido». Se rió a carcajadas. «Ay, por favor. Solo nos lo estábamos pasando bien. Dan ha sido de gran ayuda con todos estos asuntos legales. Yen, te juro por Dios que te estás pasando. Además, no es mi culpa que Dan piense que soy atractiva. Todos sabemos que siempre fui la guapa, ¿verdad?» Colgué y llamé a mis padres porque tenían que ver lo mal que estaba todo. Mamá dijo, «Ya sabes cómo se pone Yen cuando se estresa. Quizás no estaría actuando así si hubieras aceptado llevarte a los niños. Ni siquiera se me ocurre nada que decir». Dan sugirió que pusiéramos cámaras de seguridad. Dijo que quizá necesitáramos pruebas de sus acciones para saber qué cree que va a pasar. Dijo que había visto suficientes casos de custodia como para saber qué buscar. Quería pensar que se equivocaba. Esperaba que Yen al menos actuara como una buena madre, si no por ella misma, si por sus hijos. Pero Dan tenía razón. El timbre sonó una y otra vez a la mañana siguiente. Algo no cuadraba. Me levanté, abrí las cortinas y allí estaban. Ben y Lisa, los hijos de Yen, estaban sentados en la entrada. No llevaban chaquetas ni guantes, solo dos maletas pequeñas a su lado. Lisa sostenía ese viejo conejo de peluche como si fuera lo único que la mantenía en pie. Corrí hacia la puerta, sin darme cuenta de que Dan estaba justo detrás de mí. En cuanto la abrí, el aire frío me dio como una bofetada, pero no importó. Ben se irguió y se frotó los brazos. «¿Tía Mel?» Su voz era demasiado baja. Parecía demasiado resignado, como si ya hubiera comprendido que no debía esperar mucho de los adultos. Dan cogió a Lisa en brazos enseguida y le masajeó las manos heladas entre las suyas. Tomé la omelette de Ben. Era demasiado ligera. Cuando la abrí más tarde, solo encontré algo de ropa interior y nada más. Después vi la nota. La pequeña mano de Ben la arrugaba. Tardó un buen rato en dármela, como si ya estuviera listo para que lo bajaran. La abrí con manos temblorosas. «Ahora son tu problema, Yen. Tengo que vivir mi vida». Por un momento, sentí como si el suelo se hubiera derrumbado bajo mis pies. No podía respirar ni pensar. No podía soportar lo cruel que era eso. Se alejó de ellos. De verdad que los dejó atrás como si fueran solo un equipaje molesto que podía tirar y olvidar. Me aferré a la nota con tanta fuerza que casi se rompió. Estaba tan enojada, tan sorprendida y tan molesta que ni siquiera podía ponerle nombre a lo que sentía. La voz de Dan estaba tensa por la rabia que apenas pudo contenerse. «Tráelos adentro de inmediato». Recogí a Ben,
aunque era demasiado grande para que yo lo cargara, y cerré la puerta detrás de nosotros. Yen se había ido para siempre. Después de eso, Dan se convirtió en abogado a tiempo completo. Generalmente es bastante tranquilo, pero nunca lo había visto tan enojado. Llevó a los niños adentro mientras yo recogía sus maletas. Las bolsas estaban medio llenas, solo con unas cuantas camisetas y ropa interior. Menos mal que el conejito de peluche de Lisa estaba allí. Lo necesita para dormir. Anotamos todo y tomamos fotos de la nota, las bolsas y todo lo demás. Menos mal que tenemos cámaras de seguridad. Vieron a Yen dejar a los niños sobre las 4:30 de la mañana, subirse a su viejo Honda y marcharse. Los niños estaban hambrientos mientras les preparaba el desayuno. No habían comido desde la noche anterior a la cena. Dan estaba haciendo un montón de llamadas. Primero llamó a la CPS, luego a la policía para presentar una denuncia y, por último, a su socio, que trabaja en casos familiares. Mis padres vinieron sobre el mediodía. Yen les había enviado un mensaje. Los niños están con él ahora. Todo bien. Era completamente normal dejar a tus hijos en la puerta de alguien e irse. Mamá empezó con las razones de siempre. Jen, simplemente es demasiado. Necesita algo de tiempo. Volverá cuando esté lista. Dan rápidamente lo descartó. Ya no se trata de Yen. Esto es dejar a un niño atrás. Va contra la ley. Papá intentó discutir, pero son familia. Podemos lidiar con esto solos. Dan dijo, no, estamos siguiendo las reglas. Esos niños no deberían ser usados como peones en los juegos de Yen. Mi mamá se echó a llorar, pero si la delatas, se meterá en problemas. Sí, dije, esa es la idea. Los niños estaban en otra habitación viendo la tele, pero sé que podían oírlo todo. Ben seguía mirándonos con cara de preocupación. Para tener 7 años, sabe demasiado de las preocupaciones de los adultos. Los de la CPS vinieron sobre las 2 de la tarde, hablaron con todos nosotros, tomaron fotos y recorrieron la casa. La trabajadora social fue muy amable. Durante un rato, habló con Ben y Lisa solas. Parecía muy preocupada al salir. Parece que Yen ya ha hecho este tipo de cosas antes. Ha dejado a niños con amigos raros, a veces durante días. Ben ha cuidado de Lisa desde que tenía 6 años. 6. Le prepara el desayuno, la ayuda a vestirse y se asegura de que se cepille los dientes. Ningún niño debería tener que cuidar de su hermano o hermana. Llamamos a todos los que se nos ocurrieron para intentar encontrar a Yen. Finalmente, una de sus amigas se derrumbó y nos dijo que Yen había comprado un billete a Las Vegas. Parece que se mudará con un chico que conoció jugando videojuegos en línea. Ni siquiera se despidió de sus hijos. Dan ha pedido la custodia provisional de emergencia. Dice que es la manera más rápida de asegurar que los niños estén a salvo mientras todo se soluciona. Los servicios de protección infantil están de acuerdo. No quiere meter a los niños en el sistema si hay una familia estable que pueda acogerlos. Mis padres no paran de llamarnos y suplicarnos que no arruinemos la vida de Yen. No lo entienden. Yen arruinó su propia vida. Solo queremos asegurarnos de que no pueda arruinar también la vida de sus hijos. Actualmente estamos esperando la fecha del juicio. Los niños estarán con nosotros hasta entonces. Dan convirtió su oficina en casa en una habitación temporal para sus hijos. Se porta genial con ellos. Esta noche ayudé a Ben con su tarea de matemáticas y le conté a Lisa 3 cuentos antes de que por fin se durmiera. No voy a mentir, me temo. No planeábamos ser padres así. Pero ¿cómo puede alguien dejar a estos niños durmiendo en nuestro sofá? Mañana vuelve la trabajadora social. Les aviso entonces. La actualización es sobre mi hermana, que dejó a sus hijos. Vean la última publicación para más información. Una pequeña actualización sobre la situación de Yen. Sigue en Las Vegas subiendo fotos suyas en casinos y piscinas como si no hubiera dejado a sus hijos. Mientras tanto, la situación con mis padres empeoró. Ayer, el Servicio de Protección Infantil convocó una reunión familiar. Luego nos sentamos todos en una mesa grande en la oficina de Dan. Menos mal que los niños estaban con la tía Pa porque lo que pasó fue duro. La trabajadora social empezó a explicar cómo funciona el sistema, hablando de cosas como la intimidad. Mis padres asintieron como si lo hubieran entendido hasta que llegó a la parte en la que Yen tendría que enfrentar cargos criminales. Mamá se volvió loca. Ella empezó a llorar y a decir que todos cometemos errores y que ella sigue siendo su madre. La trabajadora social soltó la bomba. Necesitamos hablar sobre la opción de la colocación permanente debido a la situación. Señor y señora, mi apellido es Mai. Sería la primera opción para abuelos maternos antes de que pensemos en la acogida.
Deberían haber visto cómo se veían. Papá empezó a tartamudear. No, no podemos. Somos demasiado mayores. No tenemos suficiente espacio. Mamá entró. Además, Mel y Dan tienen una casa grande. Son jóvenes. Tienen dinero. Fue como ver la historia repetirse. Situación diferente, mismas justificaciones. Me hizo pensar en el día que me dijeron que usaron mi fondo de educación para pagar la boda de Yen. Dan, bendito sea, no creyó ninguna de sus excusas. Comentó esto mientras sacaba unos documentos. Hay 4 habitaciones en su casa. Recientemente sacaron un préstamo con garantía hipotecaria para arreglar su cocina, así que el dinero no es el problema. Y como son sus abuelos, la ley estatal dice que deben considerarlos primero para la colocación. Las mejillas de mi papá se pusieron rojas. Escúchame, jovencito. No, ya ves, interrumpió Dan. Nunca habla alto, pero cuando habla como un abogado, la gente le presta atención. Tu hija nos dejó a sus hijos y luego se fue. Está en Las Vegas gastando dinero en hoteles mientras su hijo de 7 años cuida a su hermana de 5. No se trata de lo fácil para ti. Se trata de esos niños. Mamá lo intentó de nuevo, pero le dije a Mel que parara. Todos los viejos sentimientos de la diversión de la universidad volvieron a inundarme. Deja de pedirme que limpie los desastres de Yen. Hiciste esto toda su vida. Yo limpiaba lo que dejaba, ponía excusas y me imponía sus obligaciones. Ya no. Después de eso, la trabajadora social se aclaró la garganta. Tendremos que dejar por escrito que no quieres tomar la custodia si no quieres. Esto constará en los registros del tribunal. Si ningún familiar se presenta, los jóvenes irán al sistema de acogida. Eso les llamó la atención. A mis padres les importa mucho lo que piensen los demás. Por eso gastan tanto en la boda de Jen. Tenían que guardar las apariencias. Anótalo. Mamá parecía asustada. ¿Quieres decir que esto quedaría en el expediente? Sí, respondió la trabajadora social con voz tranquila. Quedará por escrito legalmente que decides no cuidar a tus nietos. Formará parte del expediente y del registro legal, pero no estará disponible para el público. La almohadilla facial de mamá para que la gente pudiera verla. Sí, si sale a la luz en el juzgado o en una investigación oficial, y si un familiar quiere compartirlo, puede hacerlo. Mamá abrió y cerró la boca como un pez que necesita oxígeno. La siguiente hora fue una locura. Mis padres hicieron todo lo posible. Sentimientos de culpa, sollozos e incluso me dieron dinero. ¿No es gracioso? Al final de la reunión, mis padres habían firmado los papeles que me otorgaban la custodia temporal. Recogerán a los niños mañana. La señorita te los revisará una vez por semana. Dan se ha asegurado de que si Jen aparece, no puedan simplemente devolvérselo. Ahora los tribunales tienen que encargarse de todo. Me siento raro. Sé que es lo mejor para los niños. Necesitan estabilidad. Pero ver a mis padres hacer lo correcto simplemente porque no les quedaba más remedio me hace recordar muchas cosas del pasado. Antes, B me preguntó si eso significaba que ya no tenía que cuidar de Lisa. Dios mío, estos niños deberían haber tenido mucho más. No sé qué pasará. Solo podemos esperar lo mejor, pero los mantendré informados. Última actualización. Una actualización sobre la situación de mi hermana dejando a sus hijos. Miren las publicaciones anteriores. Bien, Reddit. Tengo muchas noticias que compartir con ustedes. ¿Recuerdan cómo Jen se lo pasaba genial en Las Vegas? Sí, eso no duró mucho. El bufete de abogados de Dan colaboró con la policía para encontrarla. Resulta que se alojaba en un pequeño motel cerca del Strip con un chico que conoció jugando, no en el bonito hotel del que subía fotos. Simplemente se tomaba selfies y fingía alojarse en los buenos hoteles. El martes por la mañana, la policía fue a su habitación de motel. El informe dice que intentó explicar que solo estaba de vacaciones y que los niños estaban bien con su hermana. A los policías no les impresionó. La trajeron de vuelta a Air. La verdad es que fue extraño verla esposada. No parecía la hermana segura de sí misma que había estado coqueteando con mi marido y pidiéndonos que cuidáramos de sus hijos. Parecía pequeña y asustada. Los cargos son bastante graves. Abandono infantil, negligencia infantil desde antes de que nos los dejara. Poner en peligro a un menor y varias otras cuestiones legales que no entiendo del todo, pero que Dan dice que son horribles. La semana pasada, la fiscalía habló con Ben y Lisa. Están realizando una entrevista forense, que es cuando hablan con los niños sobre abuso o negligencia. Ben les contó todo lo sucedido. Cómo ha cuidado de Lisa desde que tenía 6 años. Cómo ella nos dejaba solos durante días seguidos.
Cómo a veces no tenían comida en casa porque ella se gastaba el dinero en sí misma. Cuando le preguntaron a Lisa sobre las comidas durante la entrevista, se echó a llorar. Dijo que temía que volvieran a pasar hambre. Tuve que salir. Mis padres se están volviendo locos. Dan insistía en que pararan. Dijo que no, de plano. Les dije que si intentaban interferir en el proceso legal, también podrían perder la custodia de los niños. Mamá intentó todo el argumento de que soy una enferma mental. Sí, no, Jen no está loca. Simplemente es egocéntrica. Siempre lo ha sido. Van a hacer un caso psicópata de todas formas. Pero Dan dice que es normal. El tipo que juega en Las Vegas ni siquiera sabía que Jen tenía hijos. Ella le dijo que era una mujer soltera y adinerada en busca de emociones. Cuando descubrió la verdad, llamó a la oficina de Dan para ofrecerse a ayudar con el caso. Ella envió capturas de pantalla de todas sus conversaciones en las que presumía de no tener que hacer nada y de ser completamente libre. Jen no habla con ninguno de nosotros ahora mismo. Su abogado le ordenó que guardara silencio, aunque anoche me envió un largo mensaje. ¿Estás contenta? Ahora, por fin conseguiste que todos se prestaran atención a ti en lugar de a mí. Apuesto a que lo planeaste todo. Siempre tuviste envidia de que mamá y papá me quisieran más. Bueno, bien por ti. Espero que seas feliz ahora que me has arruinado la vida. No dije nada. ¿Qué puedo decir? En pleno invierno, dejó a sus hijos en mi puerta. Se lo hizo ella misma. Incluso revisaron su habitación de motel. Encontraron recibos de restaurantes de lujo y artículos de diseño. Tenía dinero. Decidió gastárselo en ella en lugar de en sus hijos. Y sí, han pasado 6 meses desde que pasó todo con Jen. La semana pasada, el asunto judicial finalmente llegó a su fin. Jen aceptó un acuerdo con la fiscalía. Irá a la prisión estatal durante 18 meses, pero podría salir después de 12 meses y estar en libertad condicional durante 5 años después de eso. También perdió todos sus derechos parentales. El juez no bromeaba. Dijo algo sobre cómo la negligencia sistemática y el abandono final indicaban que no le importaba en absoluto el bienestar de sus hijos. Todos se sorprendieron de que mis padres realmente se pusieran las pilas. Creo que, al final, ver todas las pruebas en el tribunal y escuchar lo que Ben y Lisa pasaron cambió algo. Mamá realmente se levantó en el tribunal y dijo que Jen debía afrontar las consecuencias. Nunca creí que eso pasaría. Los niños están mejorando. Muchísimo mejor. No solo están poniendo buena cara. Siguen viviendo con mis padres, pero todo ha cambiado. Como parte del acuerdo de custodia, mis padres tuvieron que tomar clases sobre cómo ser buenos padres. Dan creía saber mucho de estas cosas, lo cual es aterrador. Se han asegurado de que los niños tuvieran habitaciones bonitas, los han metido en buenos colegios y los han llevado a terapia todas las semanas. Después de que todo se tranquilizó, mis padres intentaron ponerse en contacto. Papá escribió un largo correo electrónico para decir cuánto lamentaba lo del fondo universitario. ¿Cómo ve las cosas de una manera nueva ahora? Mamá sigue llamando para decir que quiere empezar de cero. Pero ¿saben qué? No puedes simplemente disculparte por algunas cosas. No te hablan durante 8 años y luego solo aparecen cuando necesitan algo. No, ya terminé. La tía Para ha sido genial durante todo esto. Va mucho a casa de mis padres para ver a los niños. Se asegura de que realmente los estén cuidando. Los niños la adoran. La llaman abuela Pat, lo cual parece más apropiado que mis padres siendo abuelos. Jen debería estar en la cárcel. Me escribió una carta dramática llena de excusas y autocompasión, diciendo que la prisión la cambió y que ahora ve las cosas de otra manera. Ni una sola palabra sobre sus hijos. Jen es un clásico. Sigue siendo todo sobre ella. Tiré esa carta a la basura enseguida. Vemos a los niños cada 2 fines de semana, pero no en casa de mis padres. Los sacamos y los recogemos. Cine, parques y cosas normales que hacen los tíos y las tías. La semana pasada, Ben me preguntó si estaba enojada con mis padres. Le dije la verdad. Los adultos a veces tenemos sentimientos confusos, pero eso no disminuye lo mucho que los queremos a él y a Lisa. La gente me pregunta constantemente si alguna vez perdonaré a Jen o a mis padres. Sinceramente, hay cosas de las que no se puede volver atrás. Sí, ahora mismo están cuidando a los niños, pero solo porque tienen que hacerlo. Siguen siendo los mismos. Realmente no tenían otra opción. Aquí estamos. Los niños están bien. Son estables. Aunque no sea lo mejor, cuando se trata de mis padres, solo hablamos de ellos. Nada de charlas personales ni dramas innecesarios. A veces lo mejor es mantenerse alejado.
Y en cuanto a mí, la vida sigue. Acabo de enterarme de que estoy embarazada y Dan está muy feliz. Editar, gracias por toda la ayuda. Reddit, me ayudaron mucho más de lo que creen. Además, editar. Sí, Ben y Lisa saben que pueden llamarnos cuando quieran. Les compramos sus propios teléfonos, versiones infantiles con control parental solo para esta tercera edición. Para todos los que quieran saber, los gatitos todavía disfrutan cuando los niños vienen los fines de semana. Ben me está ayudando mucho a enseñarle a hacer las cosas al nuevo gatito. Última edición. Es probable que esta cuenta deje de estar disponible después de esta publicación. Dan cree que hasta que todo esté decidido, es mejor no tener demasiados detalles disponibles. Simplemente tengan en cuenta que